decidido seguir al Cordero de Dios, por los caminos donde Él anda quiero pisar, y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, tú eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, tú eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. He decidido seguir al Cordero de Dios, por los caminos donde Él anda quiero pisar, y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, tú eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, tú eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, tú eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Eres todo para mí, Jesús. Eres todo para mí, Jesús. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. A todo aquel que sufre va llorando, pasa a los hombres por su sangre carmesí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. A todo aquel que sufre va llorando, pasa a los hombres por su sangre carmesí. Ven a probarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Pues tú aún que vas por el desierto, por las candentes arenas del pecado, oye la voz que dice de mí, bebe, es Jesucristo
rescatar. Ven a probarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Esta es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el Dios que ofrece el agua viva. En el Calvario donde colgado fue, en su costado por ti tienes herida. Ven peregrino, ven y sacia en él tu sed. Ven a probarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. A todo aquel que sufre va llorando, pasa a los hombres por su sangre carmesí. Ven a probarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Pues tú aún que vas por el desierto, por las candentes arenas del pecado, oye la voz que dice de mi bebé, es Jesucristo que te quiere rescatar. Ven a probarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el Dios que ofrece el agua viva. En el Calvario donde colgado fue, en su costado por ti tienes herida. Ven peregrino, ven y sacia en él tu ser. Ven a probarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. La vida en Jesús, aleluya. La vida en Jesús, aleluya. Él me amó, por mí murió, aleluya. Él me amó, por mí murió, aleluya. La vida en Jesús, aleluya. La vida en Jesús, aleluya. Él me amó, por mí murió, aleluya. Él me amó, por mí murió, aleluya. Cristo es mi Señor, Salvador y Maestro. Cristo es mi Señor, Salvador y Maestro. Cristo es mi Señor, Salvador y Maestro. Hoy y por siempre, aleluya. Hoy y por siempre. Gloria al Padre, Dios de amor, y a la sangre de Cristo, Rey de reyes, mi Señor, Dios de Abraham, aleluya, Dios de Abraham. La 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 Cristo mi Señor me guarda a diario. Cristo mi Señor me guarda a diario. Cristo mi Señor me guarda a diario. Del pecado, aleluya, del pecado. Gloria al Padre, Dios de amor, y a la sangre de Cristo, Rey de reyes, mi Señor, Dios de Abraham, aleluya, Dios de Abraham. La 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 la
Padre, Dios de amor, y a la sangre de Cristo, Rey de reyes, mi Señor, Dios de Abraham, aleluya, Dios de Abraham. La 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 la. Cristo mi Señor me guarda diario, Cristo mi Señor me guarda diario, Cristo mi Señor me guarda diario del pecado, aleluya, del pecado. Gloria al Padre, Dios de amor, y a la sangre de Cristo, Rey de reyes, mi Señor, Dios de Abraham, aleluya, Dios de Abraham. La 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 la. Salvación es Jesús, he puesto mi fe en Dios, el Señor es mi fuerza y mi canción, y ha venido a ser mi salvación. El Señor es mi fuerza y mi canción, y ha venido a ser mi salvación. La 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 la. Mi salvación es Jesús, he puesto mi fe en Dios, el Señor es mi fuerza y mi canción, y ha venido a ser mi salvación. El Señor es mi fuerza y mi canción, y ha venido a ser mi salvación. La 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 la. La 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 la. Gracias, Señor, por tu grande misericordia, por tu grande amor, Señor. Porque tú eres nuestra salvación, Señor. Tú eres nuestra salvación, Señor. Noble sostén en la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar poder. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar poder. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. Mi sostén es
es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder, Espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré, si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder, mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya, nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya, nunca en la lucha desmayar podré, nunca en la lucha desmayar podré, nunca en la lucha desmayar.
porque no es en nuestra fuerza, sino en la de Dios. Por eso no podemos desmayar en esa lucha si estamos realmente con Cristo. Ni a la muerte temeremos, porque más bien del otro lado nos espera el Salvador para llevarnos a su casa, a su reino. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si no fuera así, yo os lo diría. Él nos esperaría al otro lado, amoroso, tierno, como siempre hemos deseado verlo, con nuestros ojos. Nosotros que no pudimos, como aquellos apóstoles, verlo cara a cara, seríamos recibidos con Él con todo su amor, con toda su gracia. Alabemos a nuestro Dios. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas, mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu sangre me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas con majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas, mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu sangre me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas con majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, Señor, digno eres.
Digno es nuestro Dios de todo honor y toda gloria. ¿Por qué nos resistimos a Él? ¿Por qué nos resistimos a su amor? Digno, digno, digno es nuestro Señor de recibir todo honor. Al que es 3 veces santo, a Jesús el Hijo de Dios. Bendito Señor, santo, 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 3 veces santo Hijo de Dios, nuestro Dios maravilloso y glorioso. Amén. Me da mucho gusto poder darles la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y es que aunque no estoy físicamente con ustedes, al igual que los domingos anteriores, sin embargo, a través de esta enseñanza o este video que he grabado, me siento como si estoy presente en espíritu con ustedes. Así me siento, como si estoy presente
en espíritu con ustedes. Ya el apóstol Pablo decía, y para nada quiero compararme con el apóstol Pablo, o sea, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu a la iglesia de Corintios. Y la verdad es que me da mucho gusto que todos ustedes hayan podido estar hoy aquí o puedan estar hoy aquí para pues escuchar esta enseñanza. Y es mi oración a Dios que sea de mucha, pero mucha bendición para cada uno. El día de hoy he titulado esta enseñanza La incomparable bondad de Dios. La incomparable bondad de Dios. Y esta enseñanza es a su vez la tercera parte de la serie de enseñanzas que hemos titulado El doble carácter de Dios o Conoce el carácter completo de Dios. En la carta a los Romanos, en el capítulo 11, en el verso 22, hemos estado leyendo lo que el apóstol Pablo escribió a estos cristianos gentiles de la ciudad de Roma acerca del doble carácter de Dios, y permítanme leérselos nuevamente. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y lo quiero leer de nuevo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. J.I. Packer, en el libro Conociendo a Dios, escribió: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Y esto es lo que escribe Pablo en Romanos 11. Y la palabra clave aquí es y. El apóstol está explicando la relación entre judío y gentil en el plan de Dios. Acaba de recordarle a los lectores gentiles que Dios rechazó a la gran masa de los judíos de la época por su incredulidad, mientras que al mismo tiempo colocó a muchos paganos en una situación de fe salvadora. Ahora los invita a que tomen nota de los dos lados del carácter de Dios. De modo que los cristianos de Roma no han de considerar únicamente la bondad de Dios, ni únicamente su severidad, sino ambas juntas. Ambas constituyen atributos de Dios, es decir, son aspectos del carácter revelado de Dios, y ambas, su bondad y su severidad, han de ser conocidas juntas si hemos de conocer verdaderamente a Dios. Y continúa escribiendo Packer: tal vez nunca, desde que Pablo escribió esto, haya sido tan necesario como lo es hoy explicar esta cuestión acerca del doble carácter de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque los hombres dicen creer en Dios, pero no tienen idea de quién es aquel en el cual creen. Y quiero repetirlo por la importancia que tiene. Los hombres actualmente dicen creer en Dios, pero no tienen ni idea de quién es aquel en el cual creen, ni qué puede significar creer en Él. Óigalo bien, ni qué puede significar creer en Él. Y muchas veces el cristiano que quiere ayudar al prójimo, que se debate en la incertidumbre, es decir, a la persona que no está convertida, a fin de que disfrute lo que un famoso tratado de otros tiempos llamaba seguridad, certeza y gozo, se encuentra constantemente admirado porque no sabe por dónde empezar, ya que la abrumadora mezcolanza de fantasías que las personas tienen acerca de Dios
los deja sin respiración. Y lo repito, ya que la abrumadora mezcolanza de fantasías que las personas tienen acerca de Dios los deja sin respiración. Hasta aquí lo que escribió J.I. Packer. A.W. Tozer, en su libro El conocimiento del Dios Santo, escribió: debemos desterrar para siempre de nuestra mente la noción común pero errónea de que la justicia y el juicio caracterizan al Dios de Israel, mientras que la misericordia y la gracia pertenecen al Señor de la iglesia, ya que donde quiera y cada vez que Dios aparece a los hombres, actúa como Él es. Ya sea en el huerto del Edén o en el Getsemaní, Dios es tan misericordioso y bondadoso como justo. Y es que siempre ha tratado a la humanidad con bondad y siempre la tratará con justicia cuando ésta sea despreciada. Así lo hizo, escribe Tozer, en los tiempos anteriores al diluvio. Así lo hizo cuando Cristo caminó entre los hombres. Y así lo está haciendo hoy y siempre. Siempre lo seguirá haciendo. ¿Por qué razón? Por la sola razón de que Él es Dios. Esto es lo que escribió Tozer. Y amados y amadas, habiéndome referido en las dos enseñanzas anteriores acerca del doble carácter de Dios y por qué es que las personas, con esa revelación básica que Dios les ha dado de Él, desconocen este doble carácter, y hoy me propongo, con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios, centrarme o compartir con ustedes acerca de un atributo comunicable de Dios, como es su bondad. ¿Por qué razón? Porque pues vemos cómo el apóstol Pablo dice o escribe: mira pues la bondad y severidad. Primeramente quiero estarme refiriendo acerca de este atributo de Dios, como es la bondad. Yo quiero decirles que la bondad de Dios es un atributo que es descrito tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos habla de Dios, y Dios es bueno, Dios es bondadoso. Y aunque en toda la Biblia encontramos diferentes manifestaciones de su bondad, yo quiero leerles algunos versículos de las Sagradas Escrituras en donde se hace mención de la bondad de Dios. ¿Para qué? Para que estas palabras que vamos a leer de la palabra de Dios, estas palabras que describen la bondad de Dios, penetren no solamente en sus mentes, sino que también penetren en sus corazones. Óigalo bien, para que no solamente penetren en sus mentes, sino también penetren en sus corazones, como Dios desea que suceda. Y de modo que no solo puedan conocer ese carácter bondadoso de Dios, sino que el saber que Dios es bondadoso, el saber que Dios es y ha sido bueno con cada uno de ustedes y aún con sus seres queridos, esto les seduzca, es decir, los atraiga a Dios. ¿Para qué? Para buscarle primeramente de todo corazón, para que ya no se vean a ustedes mismos como lo han estado haciendo, sino que vean al Dios de amor, al Dios de bondad, y esto les motive, les impulse o les constriña, como decía el apóstol Pablo, ¿a qué? A convertirse a Dios, a entregarle su vida a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y poniendo toda su confianza en Jesús como su Señor y Salvador, si es que ustedes aún no lo han hecho. Pero también yo quiero que
a los que ya nos convertimos a Dios, su bondad o el recordar acerca de su bondad nos atraiga cada vez más a Él. ¿Para qué? Para vivir adorándole en espíritu y en verdad. Para vivir en ese primer amor cada día. Para vivir una vida rendida, consagrada a Él, una vida de obediencia a Él, de modo que Satanás y el mundo no robe nuestro corazón o nunca más vuelva a gobernar nuestras vidas. En el Antiguo Testamento leemos en el Salmo 136, verso 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora bien, yo quiero decirles aquí que la palabra misericordia, aquí en el verso 1, cuando dice porque para siempre es su misericordia, es una palabra en hebreo que es la palabra Hesed, que literalmente se traduce como bondad. Sin embargo, en la Biblia frecuentemente Hesed, que es bondad, se traduce también como misericordia, especialmente en los salmos. En este salmo, capítulo 136, y en el verso 1, de modo que podemos muy bien leer aquí, en el verso 1 de este salmo, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su Hesed, porque para siempre es su bondad. ¿Y por qué su bondad es para siempre? Porque Dios es eterno, y si Dios es eterno, su bondad es eterna. Su bondad es desde la eternidad. Su bondad es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Y qué importancia tiene para nosotros el saber esto? ¿Qué importancia tiene para nosotros si tú no eres convertido? Pues la importancia de que si su bondad es para siempre, Dios va a ser cada día bondadoso. Y si tú vienes hoy con un corazón contrito y humillado, reconociendo tus pecados que has cometido contra Dios y tu prójimo, y tú le suplicas a Él con un corazón arrepentido, si tú le suplicas a Él perdón en su bondad, hoy te va a perdonar. Si lo haces mañana, mañana lo va a hacer. No te recomiendo que lo hagas mañana porque hoy es día de salvación. Pero si lo haces cualquier día, espero que no sea muy lejos o muy tarde, Dios es bondadoso y te va a escuchar y te va a perdonar. En su gracia, en su gran amor te va a perdonar. Y si ya eres convertido, por cuanto su bondad y su misericordia es para los que le temen, yo quiero decirte que aunque nuestras circunstancias cambien, porque un día podemos tener gozo y paz y otro día puede venir una tribulación a nosotros, aunque con la ayuda de Dios igual podemos mantener el gozo y la paz, su bondad no cambia. Dios es bondadoso cada día. Hermano, hermana, hoy tienes una tribulación, hoy tienes una prueba, hoy tienes una tentación. Qué bueno es saber que su bondad es para siempre. ¿Por qué? Porque puedes venir a Él. Puedes venir a Él. Y puedes clamar a Él. Y Él te va a escuchar. Y no solo te va a escuchar, Él te va a contestar conforme a su bondad, conforme a lo que necesitas. En el Salmos 31, verso 19, leemos también acerca de la bondad de Dios. Cuán grande es tu bondad. Cuán grande, dice el salmista, es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Y oye bien lo que dice el salmista. Obviamente el salmista era un hombre de Dios, era un hombre que conocía a Dios, que tenía ese ginosco, ese conocimiento experimental de Dios. Dice,
cuán grande es tu bondad. Él está admirado ante la bondad de Dios. Y de su corazón salen estas palabras: cuán grande es tu bondad. Aleluya. En el Nuevo Testamento leemos acerca de la bondad de Dios, por ejemplo en Efesios capítulo 2, verso 4 al 7, donde el apóstol Pablo escribió, inspirado por Dios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois ¿qué? Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y en su carta a Tito, en el capítulo 3, versos 4 y 5, Pablo también nos dice con respecto a la bondad de Dios, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Óigalo bien. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. O sea, aquí vemos cómo Dios muestra ¿qué? Su bondad, muestra su amor para con cada uno de nosotros, aún nos dice aquí el apóstol Pablo, cuando estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestros pecados. ¿Por qué razón? Porque pues todos tenemos que reconocer que pues esa es la vida que vivíamos antes de convertirnos a Dios. Y si no te has convertido, esa es la vida que estás viviendo. Una vida de práctica de pecado de manera consciente y voluntaria. Una vida de desobediencia. Una vida de desobediencia. Una vida de rebeldía. Y vemos aquí que Dios muestra su bondad. Dios muestra su bondad, óigalo bien, para con nosotros, aún viviendo esa vida de práctica de pecado. Cuando solo merecíamos ¿qué? ¿La bondad de Dios? No, para nada. Solo merecíamos ser castigados por Dios. Y me encanta lo que Pablo dice. A pesar de que estábamos muertos en pecados, a pesar de que no merecíamos su bondad, Pablo dice: nos salvó. Nos salvó. O sea, yo me imagino a Pablo en ese momento en que está escribiendo a Tito. Yo me imagino a Pablo recordando su vida pasada. Su vida de Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, un blasfemo, un injuriador. Yo me lo imagino a este hombre recordando no solo su vida, sino aquel encuentro glorioso camino a Damasco con Jesús. Y yo me imagino diciendo: a pesar de todo lo que hice, a pesar de que estaba muerto en pecado, Él me salvó. Y quizás de esa experiencia surgieron estas palabras inspiradas por Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice: nos salvó. Él se incluye, dice: nos salvó. A pesar de ello nos salvó. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y es que hablar de la bondad de Dios es hablar de su amor. Hablar de la bondad de Dios es hablar de su gracia. Hablar de la bondad de Dios es hablar de su misericordia para con todo ser humano. Es hablar de su buena voluntad para con todas las personas, sin distinción de sexo, sin distinción de raza, de nacionalidad, de edad, de nivel socioeconómico, cultural.
Según el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo de Vine, la palabra de Dios que leemos aquí en el libro, la carta a los Romanos, capítulo 11, verso 22, proviene del griego Christotes. ¿Y qué significa Christotes? Christotes significa una disposición benigna. Una disposición benigna es ese atributo del carácter de Dios que lo hace ser clemente, es decir, piadoso, que también lo hace ser dulce, que también lo hace ser compasivo de corazón. Pero también Christotes significa bondad en los hechos, una bondad en la forma de actuar con los seres humanos. Y cuando hablamos de Dios, esta bondad en los hechos significa benignidad o generosidad, pero también significa no meramente bondad como una cualidad, es decir, no solamente Dios es bondadoso como un atributo o como una cualidad, sino que es bondad en acción. Es bondad en acción. Es una benignidad o generosidad que se expresa en actuaciones concretas. Pero no la bondad, y esto quiero ser enfático en ello, no la bondad expresándose de manera airada contra el pecado. No es la bondad expresándose de manera airada contra el pecado, por cuanto vemos aquí en Romanos 11:22 que esta bondad se contrasta con la severidad, sino la bondad manifestada como gracia, la bondad manifestada como ternura, la bondad manifestada como compasión. Y es que en la Biblia encontramos, además de la palabra Christotes para definir la palabra bondad, otra palabra que también se usa para describir este atributo de Dios, que es agatosune. Quizás usted se pregunte, bueno, ¿cuál es la diferencia entre Christotes y agatosune? Bueno, la diferencia es que Christotes, como ya dijimos, describe los aspectos más amables de la bondad. Describe los aspectos más amables de la bondad. Y un ejemplo de ello es cuando el Señor Jesús, además de manifestar su bondad, además de manifestar su gracia, al perdonar a aquella mujer que tenía flujo de sangre, recuerdan, Él se expresa con ternura hacia ella cuando le dice hija. Me encanta, hija. Imagínate al Señor diciéndote hijo. Cuando vienes tú a Él con un corazón arrepentido y poniendo tu confianza en Él para salvación, diciéndote hijo, hijo. Jesús aquí manifiesta su bondad a través de su gracia al perdonarla, pero también le expresa su bondad al decirle hija, tu fe te ha salvado. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. O bien, cuando manifiesta su bondad a través de su gracia, al perdonar a aquella mujer arrepentida que fue a la casa del fariseo y estando detrás de Jesús, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba una y otra vez sus pies y los ungía con perfume. Y a quien Jesús le dice, como parte de esa gracia perdonadora, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Mientras que agatosune incluye también las cualidades más firmes de esa bondad. Agatosune incluye las cualidades más firmes de esa bondad. ¿En cuanto a qué? Para que se entienda. En cuanto a que hacer el bien, por eso es bondad, porque Dios aún ahí está haciendo el bien a los hombres, aunque no necesariamente a través de los medios más suaves. Y un ejemplo de esto es cuando vemos que el Señor purificó el templo. Y en el Evangelio de Juan se nos dice que tanto al principio de su ministerio como al final de su ministerio purificó el templo. Y vemos como Él, lleno de bondad,
o cómo Él manifiesta su bondad, no necesariamente por los medios más suaves, cuando echa fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y vemos cómo volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y bueno, algunos dirán, bueno, pero Jesús dice ahí que estaba enojado. Pero fue bondad en acción. Solo que no fue Crestotes. ¿Fue cuál? Fue Agathosune. La bondad entonces, tanto de Dios como de los hombres, significa algo admirable, algo atractivo, algo digno de alabanza, algo que nos atrae, algo que nos seduce a venir a Él. Ya sea si tú estás convicto de tus pecados, o si tú eres un cristiano en tentación o en prueba. La bondad es algo atractivo que nos mueve, nos impulsa a venir a Él con confianza, pero también es algo digno de alabar, claro, es algo digno de alabarle. Y cuando los escritores bíblicos llaman a Dios bueno, ¿en qué están pensando realmente? Están pensando precisamente en su bondad, en la generosidad de Dios que hace que también lo llamen misericordioso y lleno de gracia, pero que también hablen de su amor. A.W. Tozer escribió: la bondad de Dios es lo que lo hace ser generoso, es lo que lo hace ser cordial, es lo que lo hace ser lleno de buenas intenciones para con los hombres. Y lo quiero repetir, y grábeselo en su mente y en su corazón. La bondad de Dios es lo que lo hace ser generoso, ser cordial, ser lleno de buenas intenciones para con los hombres. Y por causa de esta bondad es que Dios es tierno. Y no solo es tierno, es pronto para identificarse con nosotros. Él está ahí siempre dispuesto, ¿verdad?, a identificarse con nosotros y a acudir en nuestro auxilio, en su bondad, en el momento no solo en que lo necesitamos, sino que clamamos a Él por ese auxilio, por esa ayuda. Y por causa de esa bondad es que Dios tiene esa actitud del corazón constante. Y eso me encanta, constante. No es que un día es bondadoso y otros días no es bondadoso. Y cuidado, pecador, que te acercas a Él a pedirle perdón en uno de esos días que no es bondadoso. No, acuérdate, su bondad es para siempre, es desde la eternidad hasta la eternidad. Su bondad es constante. Amén. Y no solo es constante, por su naturaleza, por la naturaleza de Dios que es bondadoso, Él está inclinado a conceder bendición. Y no solo está inclinado a conceder bendición, me encanta lo que dice Tozer aquí, siente un santo placer por la felicidad de su pueblo. Óyelo bien. O sea, por esa naturaleza de Dios que es bondadoso, Él está inclinado a conceder bendición y siente un santo placer en la felicidad de su pueblo. Hasta aquí lo que escribió Tozer. Y el que Dios, por su propia naturaleza, esté inclinado a conceder bendición y siente un santo placer en la felicidad de su pueblo, es la razón de por qué Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de bien y no de mal para su pueblo, como Él mismo nos dice a través del profeta Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, o yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos o planes de paz y no de mal, para daros, ¿qué?, el fin que esperáis, o bien, como lo traducen otras versiones, para daros un futuro y para daros una esperanza. Y estoy seguro, amados y amadas, que el deseo de Dios para su pueblo Israel en ese entonces sigue siendo el mismo deseo de Dios para su pueblo, el Israel espiritual, que es su iglesia.
Quiero decirles que también su generosidad significa una disposición para dar a otros sin un motivo egoísta o sin esperar nada a cambio. Óigalo bien. La generosidad de Dios significa también una disposición de Dios de dar a otros sin un motivo egoísta o sin esperar obtener algo de las personas a cambio. Y, óigalo bien, su generosidad no está limitada por lo que merecen los destinatarios. O su generosidad no está limitada por lo que merecen las personas a quienes va dirigida su generosidad. Y cuando yo pienso en esto, en cómo la bondad de Dios no está limitada por lo que merecen aquellas personas con quien Dios quiere ser bondadoso, yo inmediatamente pienso en mí. Yo pienso en mi propia vida y créanme, mi corazón se llena de gozo. Mi corazón se llena de gozo y querida persona que hoy está aquí y usted ya ha sido perdonada por Dios, es mi deseo que también su corazón se llene de gozo al meditar en esta verdad acerca de la bondad de Dios. De que la bondad de Dios no está limitada por lo que usted merecía viviendo en pecado, siendo un enemigo de Dios, siendo una enemiga de Dios antes de convertirse a Él. Y es que han habido ocasiones en que yo he pensado, oh, cuánta maldad había en mi corazón. ¿Cuántos pecados cometí contra Dios y mi prójimo? ¿Cuántas veces yo ofendí a Dios? ¿Cuántas veces fueron mis pecados los que le provocaron dolor en el corazón de Dios? Fueron mis pecados los que hiciesen que Dios sintiese tristeza en su corazón, o como traducen otras Biblias, que se le rompiese el corazón al ver cómo todos mis pensamientos y el deseo de mi corazón era solo para hacer el mal. Viviendo una vida egoísta, viviendo una vida de práctica de pecado, viviendo una vida en rebeldía, viviendo una vida en ingratitud para con Dios y aún para con mi prójimo. Una vida de menosprecio a Dios. Desde que tenía aproximadamente, no lo sé, unos 11 años, en que ya Dios me miraba como una persona responsable moral por mis pecados, hasta a los 30 años en que me convertí. Y cada vez que pienso en esto, como yo era antes de convertirme, todo lo que yo le hice a Dios y a mi prójimo, créanme que termino diciéndole, oh Dios, ¿por qué tuviste tanta paciencia conmigo? Oh Dios, ¿por qué no me destruiste a causa de mi maldad? ¿Por qué no me destruiste a causa de mi rebeldía? Algunas veces le he dicho, Dios, si a mí alguien me hubiera hecho el 0.1% de todo lo que yo te hice a ti, de todo el mal que yo te hice a ti, seguramente lo hubiera destruido si hubiera tenido el poder para hacerlo cuando vivía en mi impiedad, en mi egoísmo. Y le digo, Dios, ¿cómo es posible que tú me hayas soportado tanto? ¿Cómo es posible que me hayas tenido tanta paciencia? A pesar de que te ofendía, a pesar de que yo producía dolor en tu corazón. Y yo quiero decirles que siempre la respuesta es una: fue por mi bondad, fue por mi bondad, fue por mi amor, fue por mi misericordia, fue por mi compasión, fue por mi gracia. ¿Por qué? Porque como ya leímos, su generosidad no está limitada por lo que merecemos. Su bondad para conmigo no estaba limitada por lo que yo merecía. Y esta es la única razón por la cual, en lugar de derramar sobre mí toda su ira, que era lo que yo sí merecía,
me dio su perdón, me dio su salvación que yo no merecía. Yo quiero decirles que lo mismo quiere hacer Dios con cada uno de ustedes que aún no se ha convertido a Él. Lo mismo quiere hacer. Lo mismo quiere hacer, solo que tú te has estado resistiendo a convertirte a Él, menospreciando su bondad, menospreciando su salvación, menospreciando a su grande y bello y maravilloso Salvador, aún resistiendo esa obra del Espíritu Santo en tu vida, que te quiere llevar al arrepentimiento y te quiere llevar a la fe en Jesucristo. Y es que, querida persona que aún no te conviertes a Dios, a pesar de su bondad, como escribió el apóstol Pablo allá en Romanos 2:4, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, de lo tolerante, de lo paciente que es Dios contigo? ¿Acaso su bondad, su paciencia, su tolerancia no significa nada para ti? ¿Acaso su paciencia, su bondad y su tolerancia no te conmueve? ¿No ves que su bondad, una bondad que tú no mereces, es con el propósito de guiarte a qué? De guiarte a que te arrepientas. De guiarte a que te arrepientas y que abandones tus pecados. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta que Dios en su gracia no te ha destruido en el mismo instante que has pecado contra Él? Sino que en su gracia Dios reprime su juicio contra ti para que tú que aún no te conviertes a Dios, motivado, movido por esa bondad, te acerques a Él. Con un corazón contrito y humillado. ¿Para qué? Para salvarte. Aunque no lo merezcas. Pero su bondad no está limitada por lo que mereces. Y si ya eres cristiano, si ya eres cristiana, yo espero que nunca olvides que la bondad de Dios es el impulso, óyelo bien, es el impulso que se halla detrás de todas las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros. Es su bondad la que impulsa a Dios a bendecirnos como sus hijos, como sus hijas que somos. Desde que Él nos perdonó cuando nos convertimos a Él, cuando no lo merecíamos, sino que lo hizo porque Él nos amó primero, pero también es por su bondad que a Él le ha placido bendecirnos cada día hasta hoy. Y quiere seguir por su bondad, Él quiere seguir derramando todas sus bendiciones sobre sus hijos, sobre sus hijas, sobre los que le aman con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y todas sus fuerzas, y quieren vivir cada día. ¿Para qué? Para adorarle. Adorarle en espíritu y en verdad. ¿Cómo? A través de amarle con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. A través de la obediencia, con la ayuda de Dios obviamente. A través de esa vida de servicio. A través de extender el reino de Dios por medio de la predicación de su palabra. Y Él quiere hacerlo hasta que Él venga en su gloria de nuevo, en su segunda venida a esta tierra. Y termino diciendo, Dios nos creó no porque nos necesitase. ¿Por qué razón? Porque uno de sus atributos no comunicables de Dios es la autosuficiencia. Él no nos necesita. Dios nos creó primeramente porque Él es bondadoso de corazón. Y cuando todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, Dios nos redimió por la misma razón. Dios nos redimió por el mismo motivo, porque Él es ¿qué?
Él es bondadoso. Y vemos allá en Isaías 53:6 que Dios nos redime o nos redimió por su bondad. ¿Cómo? Cargando en Jesús el pecado de todos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Él nos redimió cargando en Jesús o poniendo en Jesús el pecado de todos nosotros. Que la manera como Él lo hace es que Dios pone todas nuestras iniquidades sobre Jesucristo. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios lo trató como si Él hubiera cometido todos los pecados cometidos por todas las personas que habían de creer en Él en toda la historia. Y lo quiero repetir. Dios lo trató a Jesús ahí en la cruz del Calvario como si hubiera cometido todos los pecados que han sido cometidos por todas las personas que habían de creer en Él en toda la historia, aunque Él fue perfectamente inocente de cualquier pecado, aunque Él fue santo, santo, santo. Y todo esto lo hizo no porque estaba obligado a hacerlo, ni porque lo merecíamos, sino por su bondad, por su gracia y por su compasión para con todos nosotros. Amados y amadas, solo nos resta decir cuán grande es su bondad para con nosotros. Cuán grande es su bondad. Cuán grande es su bondad para con nosotros. Y yo espero que podamos alabar a Dios. Yo también espero que podamos darle gracias por esa bondad y actuar movidos por esa bondad. Ya sea para que se conviertan a Dios los que aún no lo han hecho, o para que cada día más se consagren a Él los que sí ya lo hemos hecho. Yo quisiera finalizar con una oración a Dios. Dios de amor y bondad, que como un acto de bondad enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros y a tu Santo Espíritu a revelarnos tu bondad. Yo te ruego hoy que hables a cada persona que ha escuchado este mensaje. Yo te ruego, Señor, que hables a cada persona que ha escuchado este mensaje y que sea tu Santo Espíritu quien use esta verdad acerca de tu bondad para poner urgencia en los corazones de todas las personas que aún no se han convertido a ti, para que lo hagan hoy mismo, por cuanto hoy es día de salvación. Y yo te ruego, Señor, que a los que nos hemos convertido a ti, a través de recordarnos una vez más tu bondad, nos atraigas más y más a ti, para amarte solo a ti, oh Dios, para amarte solo a ti, oh Dios, y no mirar atrás. Y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.